Bueno, vamos a empezar a hablar de los aglomerantes. Ustedes de Civil 1 ya saben, o se supone que saben más o menos qué es un aglomerante. Y les pregunto yo, ¿qué es un aglomerante? A ver quién se anima a contestarme. ¿Qué función cumple el aglomerante en estos morteros y hormigones? Unir materiales. Vincular, muy bien, los materiales entre sí, para lo cual tiene que tener características cohesivas. Esto va a aparecer por ahí en la definición de cemento, creo que lo tenemos, pero lo podemos poner acá. Marcelo, hay otra respuesta en el chat. ¿Y qué dice? Es el material que tiene la función de conglomerar a los demás componentes en morteros y hormigones. Muy bien. Parece sacada de un libro esa. Pero está muy bien. Está perfecto, están atentos y atentas. Es maravilloso. Tiene que tener propiedades cohesivas y adhesivas. Cohesivas, como dicen ustedes, tiene que ver con esto de poder vincular los materiales entre sí y formar algo cohesivo, continuo. Y adhesivas porque después se tiene que poder adherir ese mortero o ese hormigón, especialmente el mortero, a otro material, como por ejemplo al ladrillo para poder pegar los ladrillos de una pared, o al ladrillo para poder hacer los revoques. Bien. Y después ya saben también ustedes, entonces, que para conformar un mortero, tengo que combinar un aglomerante, un agregado fino, que normalmente es arena. Después vamos a hablar en agregados alguna otra variante que pueda aparecer, y agua. El agua tiene la función de ser plastificante, de permitir formar la pasta, y en algún caso, como vamos a ver hoy, también el agua, o parte de esa agua que meto en la mezcla, me permite hacer reaccionar al aglomerante, iniciar el proceso de fragüe y endurecimiento, para que esa pasta primero pase fragüe, ya lo vamos a volver a decir, de pasta a sólido, y endurecimiento para que ese sólido adquiera resistencia. Cuando tengo que cubrir una superficie u ocupar un pequeño volumen, uso morteros. Por ejemplo, para pegar ladrillos, lo que dice ahí, mezcla de asiento para mampostería, para adherir un elemento con otro, por ejemplo, para meter una grampa o un soporte, por ejemplo, no sé, de una pileta, de un lavadero, meterlo en una pared, para revocar, para alisar una superficie de un paramento, de una pared o un muro, un tabique, o alisar una superficie horizontal haciendo una carpeta, que son superficies de pequeño espesor, revoques y carpetas. Para todo eso es que uso los morteros. Bien, cuando tengo que ocupar un gran volumen, por ejemplo, para un relleno, un contrapiso, para nivelar una nivelación gruesa, y cuando tengo que hacer un hormigón estructural, o sea, hacer una columna, una viga, una losa de hormigón armado, ahí tengo que hacer un hormigón. En el caso del hormigón estructural tengo limitaciones, no puedo poner cualquier aglomerante. ¿Ese aglomerante cuál tiene que ser para un hormigón estructural? Cemento Portland. Cemento Portland, muy bien. Este es un dogma de Ingeniería Civil 2, ¿sí? Hormigones estructurales solamente con cemento Portland. Después le vamos a darle un carácter más estricto todavía esto y lo vamos a llamar cementos de la norma IRAM 50.000.
Bien, pero es eso, cemento Portland. Y en ese caso, además, cuando voy a hacer un hormigón estructural, el agregado grueso tiene que ser una piedra que tenga una resistencia, como ya vamos a ver en su momento en agregados, mayor o igual a la resistencia de la pasta de cemento. Así que estoy hablando de piedra partida o canto rodado normalmente. En cambio, en un contrapiso puedo utilizar como agregado grueso cascote, arcilla expandida, ya lo vamos a ver, a estos agregados gruesos. Bien, entonces uso aglomerante, agregado fino, la arena, la piedra o agregado grueso, eventualmente en un contrapiso puede ser cascote u otro agregado grueso, y agua. Básicamente eso es un hormigón. Después vamos a hablar en su momento de algunos productos que se pueden agregar al agua de la mezcla que mejoran las propiedades, especialmente estamos hablando de los hormigones estructurales, que se llaman aditivos, y formarían un quinto componente del hormigón. Por favor les pido que en función de esto que acabamos de decir, cuando yo hago un mortero lo hago para un uso determinado, cuando yo hago un hormigón lo hago para un uso determinado, entonces no me definan nunca que un hormigón es un mortero más piedra. ¿Sí? Si uno lo mira acá, pareciera que sí, porque veo la lista de la izquierda, veo la lista de la derecha y digo, ahí es igual que el mortero, pero con piedra. No. Yo cuando tengo que hacer algo para lo que requiere un mortero, hago un mortero. Y cuando tengo que hacer algo para lo que requiere un hormigón, hago un hormigón, no hago un mortero más piedra. ¿Sí? Porque después ya van a ver que los morteros se diseñan de determinada forma, los hormigones se diseñan de determinada forma. ¿Correcto? Especialmente no me lo digan a mí, y nunca jamás se lo digan al profesor de tecnología del hormigón, que es un mortero más piedra, porque están condenados a muerte. Le va a contratar un sicario y los va a mandar a su casa para que los asesinen, si le dice eso. Marcelo, hay una Sí. consulta. Sí. Tecnología del hormigón es el año que viene, ¿eh? Es tercer año. Ya ahí van a ser expertos en la tecnología del hormigón. Mientras tanto, Franco pregunta, ¿el aglomerante de mortero debe ser cemento Portland también? No. Ni siquiera todos los hormigones. Ya dije recién que el hormigón para un relleno de un contrapiso, ese puede tener cal, seguramente un poquito de cemento para mejorar la resistencia, y los morteros son con cales, con cal aérea, cal hidráulica, ya vamos a hablar de sus usos, yeso para un revoque interior, y puede aparecer un mortero de cemento, para algún caso, para realizar un revestimiento impermeable o algo así. El cemento de albañilería es otro aglomerante que se utiliza para hacer morteros o para hacer hormigones de relleno. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Pero la respuesta sería no tiene que ser cemento. Pueden ser, para eso están los otros aglomerantes. Para los morteros y hormigones de relleno tenemos otros aglomerantes posibles, y el cemento ahí aparece generalmente como un componente que se agrega para mejorar la resistencia a la compresión de ese material. Salvo algún mortero impermeable, que ahí sí hay que utilizar el cemento Portland como aglomerante. No sé si eso responde la pregunta. Bien, vamos a avanzar un poquito. Lo vamos a ver también cuando hablemos de aislaciones esto. Bueno, acá está la definición finalmente aglomerante. Material que tiene la función de conglomerar a los demás componentes en morteros y hormigones. En estado pastoso tiene la propiedad de poder moldearse, de adherirse fácilmente a otros materiales, unirlos entre sí. Eso es lo que decíamos de propiedad adhesiva, lo primero, y cohesiva, unirse entre sí. Y posteriormente endurecer y alcanzar resistencias mecánicas considerables. Mecánica quiere decir frente a la acción de fuerzas. Y para ser más precisos, estas resistencias son a la
compresión, porque lo que estoy haciendo cuando hago un mortero, cuando hago un hormigón, una vez que este material fragua y endurece, adquiere resistencia, lo que estoy haciendo es una piedra artificial. Y como todas las piedras soportan cargas, fuerzas que las someten a compresión, no a tracción. O sea, no soportan bien la tracción, y por lo tanto tampoco soportan bien la flexión, que como ustedes ya saben, compone en una misma deformación, compresión arriba, digamos si está flexionándose un elemento sostenido entre dos apoyos, y tracción abajo. Entonces tampoco puedo construir elementos con morteros u hormigones sometidos a flexión por sí solos. Tiene que haber algo complementario. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de estos aglomerantes. Principalmente vamos a hablar de cales, de cementos, de yeso, y de los otros dos no vamos a hablar en principio. Vamos a hablar de la cal aérea y cal hidráulica, fundamentalmente hoy vamos a dedicarnos el mayor tiempo a eso, y si tenemos tiempo, si Dios quiere, también un poquito de yeso y de cemento de albañilería. Al cemento Portland le vamos a dedicar un par de clases especiales, dado que es un aglomerante, es nuestro aglomerante estrella, ya que dijimos que es el material que hay que utilizar cuando quiero hacer un hormigón estructural. Así que hay que conocerlo un poquito mejor, cómo actúa, cómo adquiere resistencia, qué condiciones hay que analizar, cómo son sus componentes, cosas que también le van a servir para esta materia de tecnología del hormigón, que se refiere a hormigones estructurales, esa materia, ¿no? Bien, cuando hablo de un hormigón estructural, ¿qué estoy hablando? De un material que va a estar destinado a conformar la estructura de una construcción, ya sea solamente sometido a compresión, o sea, un hormigón simple, o ya sea sometido a otros esfuerzos, a flexión, y entonces voy a estar hablando de un hormigón armado, un hormigón donde voy a tener que incorporar barras o mallas de acero. Bien. Arcilla, como dije, desde el punto de vista de uso como aglomerante, tiene un uso histórico o muy artesanal, por lo tanto no nos vamos a ocupar hoy de eso, pero la arcilla, formar adobe, mezclar arcilla con agua, es una pasta adhesiva. Lo que pasa es que cuando eso seca, tiene poca resistencia, poca durabilidad, y se usó históricamente, por ejemplo en las construcciones coloniales, y podría usarse hoy día para alguna cosa medio artesanal, una construcción en una zona agrícola, pero no tiene gran aplicación y no nos vamos a ocupar de eso. Y el asfalto, en su función aglomerante, su función principal, la vamos a ver cuando hablemos de pavimentos, para hacer concreto asfáltico. Así como tengo pavimentos de hormigón, que es estructural, de cemento, arena, piedra y agua, tengo pavimentos de concreto asfáltico, en donde el que aglomera la arena y la piedra es el asfalto. Pero eso lo vamos a ver, o lo vamos a hablar un poco, cuando hablemos de pavimento. Así que hoy nos vamos a ocupar de las cales, aérea y hidráulica, y si tenemos tiempo, del cemento, albañilería y del yeso. Y después vamos a ocuparnos con más detenimiento del cemento Portland. Bueno, para hablar de las cales, aérea e hidráulica, y diferenciarlas en sus características, en sus materiales, su materia prima, su proceso de fabricación, su forma de fragua y endurecimiento, y su uso, una cosa surge de la otra, es consecuencia de la otra. Vamos a hacer esta comparativa, vamos a ir hablando en paralelo de todo esto, como para que quede claro
las diferencias, y porque además, de alguna manera, surge también el cemento Portland, va a surgir de algunas consideraciones, o las propiedades, o las características del cemento Portland, van a surgir también, o van a estar relacionadas a cosas que vamos a ver ahora. Entonces, la materia prima, en principio, ambas necesitan de la piedra caliza. La piedra caliza es una piedra que se encuentra en yacimientos, en serranías o montañas, zonas rocosas, y su composición química es el carbonato de calcio. Ahí tenemos la fórmula química y la denominación. Carbonato de calcio. Cuando yo voy al yacimiento de piedra caliza, es muy probable que esta piedra caliza esté mezclada o combinada con arcilla. En el caso de la cal aérea, la presencia de arcilla es una impureza. O sea, la materia prima tiene que ser, si tuviera lo más puro posible, carbonato de calcio. Por eso habla de no más de un 5% de arcilla como impureza. Pero cuando voy a la cal hidráulica, resulta que lo que era impureza en la cal aérea, acá es necesario como materia prima. Así que tengo que tener más de un 5% y hasta un 21%, ya ahora vamos a mencionar, después voy a mencionar el porqué de este 21%, de arcilla para fabricar cal hidráulica. La arcilla es necesaria para que la cal adquiera las características de una cal hidráulica. Entonces, en el caso de la cal hidráulica, tengo el carbonato de calcio, que es la piedra caliza, ¿sí? Y tengo el silicato de alúmina hidratado, que es la arcilla. La misma arcilla que vimos en la fabricación de los cerámicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la arcilla era un silicato de alúmina hidratado? Sílice, óxido de aluminio, alúmina, y agua de composición molecular. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa agua estaba integrando la molécula de arcilla? Por un lado. Y carbonato de calcio, que viene con la piedra caliza. Puede ser que, esto yo no me acuerdo si está en la presentación después, pero por si acaso lo menciono ahora, puede ser que junto con la piedra caliza haya también otro mineral, otra roca, o formando parte de la roca, que es el carbonato de magnesio. En vez de carbonato de calcio, carbonato de magnesio. La piedra que contiene ambos minerales, que contiene carbonato de calcio y carbonato de magnesio, se denomina dolomita. Ese carbonato de magnesio le va a dar una característica diferencial a la cal aérea. Está en pequeñas proporciones y eventualmente después voy a mencionarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienes cierta proporción de carbonato de magnesio? Bien, entonces yo de entrada lo que tengo es un yacimiento donde traigo la piedra caliza a la fábrica de cal, o si voy a fabricar cal hidráulica, la piedra caliza con la arcilla, con el silicato de alúmina hidratado. Y esto hay que molerlo para poder meterlo en el horno. Si se meten grandes rocas dentro de un horno, ¿qué va a pasar? Que se va a cocinar, van a producirse los procesos químicos bien en la parte externa y a lo mejor adentro no se va a terminar de transformar el material. Por eso hay que molerlo finamente, esa roca, antes de meterla en el horno para que se puedan producir perfectamente todos los procesos que vamos a mencionar a continuación.
Una pregunta, cuando habla de dolomina, ¿también incluye Dolomita. dolomita? Dolomita. Sí. ¿También incluye en la cal hidráulica? Puede ser que aparezca así, dolomita, como materia prima, que parte que sea no solo carbonato de calcio, sino que haya algo de carbonato de magnesio, sí. Puede ser. Vamos a ver que también esto puede pasar en el cemento, y en ese caso hay que tener algún cuidado con este óxido de magnesio que va a salir, porque puede generar alguna reacción adversa. Ya lo vamos a mencionar cuando hablemos del cemento Portland. Pero sí, efectivamente, tanto en un caso como en otro, según el yacimiento donde se va a extraer la roca, puede ser que además de carbonato de calcio, haya carbonato de magnesio. Bien, cuando meto en el horno esto, miremos ahora la izquierda primero. A los 800 grados se produce la ruptura de la molécula del carbonato de calcio. A ese fenómeno se lo denomina calcinación. La calcinación se produce a los 800 grados centígrados y consiste en la ruptura del carbonato de calcio. Este simbolito quiere decir calor, ¿sí? En una fórmula química, si no para nosotros, la letra Fi, ¿qué quiere decir? Habitualmente. Diámetro, bien. Pero en una fórmula química, esto significa calor. En este caso, el calor del horno. El carbonato de calcio sometido a 800 grados centígrados se rompe en anhídrido carbónico y óxido de calcio. El anhídrido carbónico, ¿qué es? ¿Qué estado físico tiene habitualmente el anhídrido carbónico? ¿Nunca escucharon hablar del anhídrido carbónico? No, profe. ¿No? ¿Y eso que respiran? ¿No es El dióxido anhídrido de carbono? carbónico, por ejemplo, es algo que exhalamos los seres vivos, los organismos, los que somos aeróbicos, como nosotros, los que consumimos oxígeno, exhalamos anhídrido carbónico. Es un gas. Y entonces este anhídrido carbónico en el horno, el dióxido de carbono, se va a ir con el humo del horno. Ya lo vamos a hablar del dióxido de carbono, es un villano en nuestra materia, porque el dióxido de carbono el que sale, no el que exhalan los seres humanos, pero sí el que sale de las chimeneas de fabricación, por ejemplo, de las cales y cementos, el que sale de la combustión de los vehículos que utilizan combustibles fósiles, o sea, la mayoría de los vehículos, naftas, gasoil y demás, es el que produce el efecto invernadero, es el principal responsable del efecto invernadero. ¿Sí? Bueno, pero acá por ahora no lo tomamos como villano, vamos a dejarlo en su función de gas, que se va con el humo del horno, se va. Y lo que nos queda es el óxido de calcio. Esto es lo que nos queda en el horno. A la salida del horno es lo que sale del horno, o sea que simplemente fíjense que el proceso de fabricación en el horno, la etapa de fabricación en el horno, es ni más ni menos que la calcinación. Llevarlo a 800 grados a la piedra caliza, romper el carbonato de calcio y quedarnos con el óxido de calcio libre, sin combinar con nada, que se llama cal viva. Vamos a ver ahora por qué se le dice, no sé, se le dice cal viva. Hasta acá lo que pasa en el horno, en la cal aérea. Vamos a ver qué pasa con la cal hidráulica. Profe, perdón. Sí. ¿Es todo simultáneo? Es decir, ¿se calcina y después sale el horno al mismo tiempo, o sea, a 800 grados, o tiene más temperatura cuando sale? No sé si lo mencionó y no lo escuché. No. El 800 grados es la temperatura máxima de fabricación en la cal aérea. Y del horno ya sale, bueno, se va a ir enfriando, pero sale la cal viva.
No hay otra cosa que eso. ¿Sí? Perfecto. En el caso de la fabricación de la cal hidráulica, hay 3 etapas, no una sola como la calcinación, sino que hay 3, una de ellas es la calcinación. Y esto mismo lo vamos a ver en la fabricación del cemento. O sea que acá hay una similitud entre la cal hidráulica y el cemento. A los 500 grados, esto era lo mismo que pasaba cuando se hacía la cerámica, no sé si se acuerdan, se rompe la molécula de arcilla. Se descompone el silicato de aluminio hidratado, vuelvo para atrás una imagen para que recordemos que teníamos como materia prima la arcilla, era el silicato de aluminio hidratado. Bueno, se rompe ese silicato de aluminio hidratado en sílice, alúmina, se separan los componentes y el agua de composición molecular. Igual que cuando hablamos de la fabricación de la cerámica, el agua de composición molecular, ¿qué pasa? Se evapora con el humo del horno, ¿sí? Y nos quedan el silicato y el aluminato separados. A los 800 grados se produce lo mismo que pasaba en el horno de la cal aérea, la calcinación, ¿sí? La separación del carbonato de calcio en anhidrio carbónico, que también se va, y óxido de calcio. O sea que en el horno, lo que me quedó a esa temperatura es sílice, alúmina y óxido de calcio. Esos 3 óxidos quedaron. Óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de calcio. Hay que alcanzar un poquito más de temperatura, en el orden de los 1000 grados centígrados, para que se empiecen a combinar estos óxidos y me quede, parte del óxido de calcio no se combina, parte me queda como óxido de calcio libre. Parte me queda como óxido de calcio libre. Una parte de este óxido de calcio. Pero otra parte del óxido de calcio se combina con la alúmina y con la sílice y se forman unas sales que son silicatos y aluminatos de calcio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces la diferencia que tengo entre una y otra es que en el caso de la cal aérea tengo solamente la cal viva, el óxido de calcio libre. En cambio, en el caso de la cal hidráulica, a la salida del horno, aparte de una parte que es cal viva, la otra parte son estos. Y estos silicatos y aluminatos de calcio son los que le van a permitir a la cal hidráulica ser eso, ser hidráulica. Hidráulica, como vamos a ver enseguida, quiere decir que fragua con el agua de la mezcla, con parte del agua de la mezcla. Y además van a hacer que esta cal sea más resistente porque los silicatos, no los silicatos y los aluminatos, sino principalmente los silicatos, son los compuestos que le dan más resistencia. Y por eso, vamos a ver después, cuando hablemos del... ya, no encuentro mi mouse. Ahí. Cuando hablemos después del cemento, que para obtener cemento Portland, yo voy a tener que utilizar, carbonato de calcio, arcilla, por lo menos un 21, creo que es 0,7%, que es un valor teórico, en realidad se agrega más arcilla, porque el objetivo de la fabricación del cemento Portland es obtener la mayor cantidad de silicatos posibles, y de esa manera se logra ese aglomerante muy resistente que es el cemento Portland, porque tiene mucho silicato. Pero el problema para el fabricante de cemento Portland y para el usuario que después lo tiene que pagar,
es que para lograr eso no alcanza con agregar mucha arcilla, sino que también hay que lograr más temperatura. Acá me conformo cuando fabrico una cal hidráulica con los 1000 grados y con los silicatos que se forman a esa temperatura. En cambio, para fabricar cemento hay que alcanzar 1500 grados centígrados. Y eso hace que el cemento sea el aglomerante más caro. Si tomo por kilo de cal hidráulica, kilo de cal aérea y kilo de cemento, es el más caro el kilo de cemento, claramente. En cambio acá, el más caro es la cal aérea. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien alcanza un poco más de temperatura en el horno, se requiere para la cal hidráulica, como necesito mayor pureza en el óxido, en el carbonato de calcio, no tiene que haber arcilla acá para tener cal aérea pura, el hecho de tener que limpiar la presencia de arcilla de la cal aérea, del carbonato de calcio para fabricar cal aérea, hace que sea un poquito más cara la cal aérea que la cal hidráulica. Nada más que eso. ¿Se entendió hasta acá todo esto? Le va a tocar un día una pregunta por ahí que diga explicar cómo reaccionan o cómo se produce el fragua en la cal aérea y la cal hidráulica en función de sus componentes. Tiene que ver con esto que estamos viendo. Hasta acá vimos qué pasa con los componentes y qué componentes tengo en un caso y en otro al salir del horno. Entonces, yo dije que como consecuencia de la materia prima, en un caso piedra caliza sola y en otro caso piedra caliza y arcilla, tengo la primera consecuencia y es que a la salida del horno en un caso tengo solamente óxido de calcio libre y en el otro caso, además de una parte de óxido de calcio libre, otra parte del óxido de calcio está formando silicatos y aluminatos de calcio. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, tanto para la terminación del proceso de fabricación, porque nos falta algo todavía en el medio, antes de llegar a la obra, y después qué pasa en la obra para que estos materiales fraguen y endurezcan. Bien, lo que nos falta para que salga este material de la fábrica es el apagado. ¿Por qué aparece esta etapa de apagado y en qué consiste? Aparece porque el óxido de calcio libre es un compuesto muy inestable, muy reactivo. Si yo lo mezclo con agua, libera mucho calor de hidratación, porque se está hidratando, y se expande, se hincha. Entonces yo no puedo utilizar ese material, que por ahí sí tiene ya las propiedades adhesivas y cohesivas, como aglomerante, porque si lo meto en un revoque, o en una mezcla para asiento de ladrillos, lo va a fisurar y lo va a romper cuando lo mezcle con agua directamente, porque es esa reacción muy exotérmica y expansiva. Entonces lo que tengo que hacer es hacer esa reacción antes, apagándola con agua a la cal viva, mezclando el óxido de calcio con agua, y el material que queda, ese es el que voy a utilizar como aglomerante. O sea, se mezcla el óxido de calcio libre con agua, y se obtiene hidróxido de calcio, que es algo que faltaría colocar acá. Vamos a anotarlo. Este compuesto que tengo acá es hidróxido de calcio. Perdón. ¿Sí? Al mezclar el óxido de calcio con agua, tengo hidróxido de calcio. Más calor, porque es una reacción exotérmica, libera calor. Este apagado antiguamente se hacía en fábrica, en obra, perdón. Se compraba la cal viva, que era más barato, venían terrones, como bloquecitos de cal viva, que la traían en un tambor, y se hacía un pozo en la obra, podía estar revestido con ladrillo, qué sé yo, se lo llenaba con agua, y se tiraban con prudencia, porque
es exotérmica y le podía saltar en la cara al operario o en la mano y quemarlo, si va tirando de a poco los terrones de cal aérea, por eso había que tener el pozo lleno de agua primero. Ustedes no tuvieron la suerte de tener el laboratorio de química el año pasado. Si no hubieran visto en el laboratorio que cuando uno hace una mezcla, por ejemplo, de ácido, quiere hacer diluir ácido, generar ácido sulfúrico, por ejemplo, se tira el sulfato en el agua. Hay una masa de agua y se va agregando, y no al revés, porque es muy reactivo, también produce esta reacción. Y esto mismo se hacía en obra al apagar la cal aérea. Se compraba la cal en viva y se iba tirando en terrones. Y se iba haciendo la pasta abajo, iba quedando abajo la pasta que era el hidróxido de calcio. Iba reaccionando, se mezclaba con una pala, un palo de madera, y se iba obteniendo. Actualmente esto es muy engorroso, lleva tiempo, y directamente se compra la cal ya apagada en fábrica, y que viene en polvo. Y por eso tenemos cal aérea hidratada, que quiere decir mezclada con el agua, ya convertida en hidróxido de calcio, en polvo. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, en el caso de la cal hidráulica, también tengo una parte de cal aérea de óxido de calcio libre, de cal viva. Otra parte no. Lo que hay que apagar acá es solamente el óxido de calcio libre. No hay que apagar todo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a mezclar los silicatos y aluminatos con agua, se empiezan a producir las reacciones de fragua y endurecimiento. Entonces, si yo hago eso, ¿qué pasa? Ya se me queda el material, ya no me sirve. En vez de reaccionar ya convertido en revoque, convertido en mezcla de asiento de ladrillo, me reacciona antes de usarlo. De manera que acá el apagado puede ser solo en fábrica. Actualmente todos los apagados se hacen en fábrica porque, como le dije recién, en obra es muy engorroso y nadie se le va a ocurrir ponerse a hacerlo en obra. Pero lo ponemos acá, lo de obra y lo de fábrica, para lo conceptual que les tiene que quedar a ustedes, y es que la cal hidráulica sí o sí se tiene que apagar solamente en fábrica. ¿Por qué? Porque hay que agregar una cantidad de agua justa y necesaria, solamente el agua, necesaria para apagar la cal viva, no más. ¿Se entiende? Si yo le agrego de más, me voy a encontrar con que voy a empezar a inutilizar los silicatos y aluminatos. O sea, el agua que agrego es la necesaria para que el óxido de calcio se apague, para formar el hidróxido de calcio. ¿Y cómo es? ¿Cómo sabe el agua que tiene que ir ahí y no tiene que ir allá? Porque el óxido de calcio libre, la cal viva, es mucho más ávido de agua. Entonces se le pone poquita agua y se la pone en forma como una lluvia muy fina, como los pulverizadores, ¿vieron que uno usa? Que usamos mucho ahora con el tema del alcohol y de lo que fuera para esterilizar las cosas. Bueno, así se le agrega el agua, de manera que en esta mezcla de cal viva y silicatos y aluminato de calcio, es la cal la que toma el agua que aparece porque es muy ávida de agua, es la que primero reacciona. Entonces, no corro el riesgo, agregando la cantidad justa y de esta manera, en forma de una lluvia fina, se va a apagar solamente, se va a mezclar solamente con el agua el óxido de calcio. Y entonces, como producto final, me va a quedar efectivamente el hidróxido de calcio. Esto es lo mismo que pasaba con la cal aérea, la cal apagada, pero también me siguen quedando los silicatos y aluminatos de calcio. Eso es lo que viene en la bolsa de cal hidráulica hidratada en polvo a la obra. O sea que lo que está a la izquierda es el hidróxido de calcio, es lo que viene en la bolsa de cal aérea, y lo que está a la derecha es lo que viene en la bolsa de cal hidráulica. ¿Se entendió?
Sí, sí. A ver, creo que había algunas imágenes de las bolsas esas. A ver acá, pum, 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 cal aérea, bueno, no sé, me parece que esta es cal aérea y cal hidráulica, tenemos todo cemento acá, bueno, no está muy buena la imagen para ver bolsa de cal. Bueno, después a ver si les consigo. La cal aérea más común que se encuentra, o la más conocida del mercado, se llama cal El Milagro, de la fábrica, ay, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Se me borró el nombre de la empresa, de la fábrica que fabrica la cal El Milagro. Bueno, no me lo acuerdo ahora. Y la cal hidráulica hay varias, pero por ejemplo Calhidrat es una conocida. Bien. Bien. Eso es la bolsa de cal aérea y cal hidráulica. Ahora vamos a la obra. Cuando quiero hacer el mortero o cuando quiero hacer el hormigón, la cal aérea no se usa para hormigones, se usa solo para morteros. La cal hidráulica sí se puede usar para morteros y hormigones. ¿Cómo es el proceso de fragüe? En el caso de la cal aérea, cuando yo hago un mortero de cal aérea, mezclo cal aérea, arena y agua. La reacción de la cal aérea, del hidróxido de calcio, no se produce con esos materiales, sino que los aglomera, pero va a empezar a fraguar y a endurecer en contacto con el aire. Toma el anhídrido carbónico del aire, ese que perdió cuando era carbonato de calcio en el horno, ahora toma el anhídrido carbónico del aire, ¿sí? Y se convierte ¿en qué? En el mismo material que era la materia prima, en el carbonato de calcio. ¿Sí? Se combina el hidróxido de calcio con el anhídrido carbónico que hay en el aire, forma parte del aire, por todo esto que dije, por lo que exhalamos, por lo que sacan las plantas, y también lamentablemente por el anhídrido carbónico de contaminación que hay en el aire, y se convierte en carbonato de calcio. Igual no hace falta que haya contaminación, con el propio anhídrido carbónico que hay en el ambiente, que generan los seres vivos, la atmósfera tiene anhídrido carbónico. Por eso la cal aérea es uno de los aglomerantes más antiguos. No necesitaba del anhídrido carbónico de la contaminación. La usaban los egipcios, los pueblos de la Mesopotamia, los griegos, las primeras civilizaciones. Los primeros aglomerantes fueron la cal aérea y el yeso, que se descubrieron. Así que toma eso y se convierte de vuelta en carbonato de calcio. O sea que es lo mismo que la piedra que estaba por allá en la Sierra de Olavarría, ¿sí? Pero ahora la tengo convertida en revoque o en la mezcla de apoyo de los ladrillos. ¿Sí? Bueno, la cal aérea no se usa mucho para eso, pero más que nada para los revoques finos. Ya vamos a ver por qué, pero medio que ya surge de lo que estamos hablando acá. Porque tiene que estar en contacto con el aire. Así que no la puedo meter en una zona muy oculta, dentro de una gran masa, porque no fragua nunca más. Tarda mucho en fraguar. Entonces va reaccionando lentamente, por eso la reacción es lenta, porque tiene que ir tomando el anhídrido carbónico del aire, es un proceso lento, no el de fragüe, que es relativamente rápido, si está externa, si está en contacto con el aire, pero sí el de adquisición de resistencia. Y vuelve a convertirse en la misma piedra original. En cambio, la cal hidráulica tiene hidróxido de calcio, ese va a reaccionar igual con el aire, igual que se va a carbonatar, como dice acá, el hidróxido de calcio se va a carbonatar, como dice por acá, con el tiempo se va a carbonatar como la cal aérea, esto es lo mismo, se va a producir una reacción similar a esta, a la izquierda, pero resulta que los silicatos y aluminatos toman parte del agua de la mezcla y forman silicatos y aluminatos de calcio hidratados. Y estos
endurecen, reaccionan, se van solidificando y después se van endureciendo, van adquiriendo resistencia con el agua. Y por eso se produce un fragüe hidráulico. O sea que la cal hidráulica no necesita de estar en contacto con el aire, sino con la propia agua de la mezcla toma parte del agua, el resto se va a evaporar, el resto era para formar la pasta, y se va a evaporar, pero parte de esa agua va a quedar incorporada en la hidratación de los silicatos y aluminatos. Esos silicatos y aluminatos hidratados de calcio son los que solidifican la pasta. Por eso ese fragüe es hidráulico, y el otro tiene fragüe aéreo. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro. Bien. La cal hidráulica se inventó después que la cal aérea. De hecho, se inventó el cemento primero y después la cal hidráulica. Si bien existe, después vamos a mencionar, existía algún aglomerante hidráulico en la antigüedad que tenía que ver con la mezcla de cal aérea con cenizas volcánicas que hacían los romanos. Lo vamos a mencionar cuando hablemos del cemento Portland. Entonces, este material, cal hidráulica, apareció para resolver el problema de un material que si no estaba en contacto con el aire tardaba mucho en fraguar hasta que el anhídrido carbónico llegaba y penetraba al interior. Antiguamente, como no existía la cal hidráulica, se usaba igual la cal aérea. Y fíjense que se han hecho demoliciones en obras, en edificios viejos, de la época colonial o anterior, en Europa en ese caso, en América de la época colonial, con paredes, que se usaban paredes muy gruesas porque como no había acondicionamiento térmico, no había aire acondicionado, no había electricidad, ¿cómo acondicionaban térmicamente? Poniendo paredes gruesas. Si uno entra a una de esas construcciones antiguas, enseguida nota, en verano especialmente, cuando uno anda haciendo turismo por ahí, si a alguno de ustedes les tocó hacerlo, tuvieron la suerte, y entran a uno de esos edificios viejos, históricos que van a visitar, enseguida se siente que está más fresco adentro. Y no es que tienen aire acondicionado, bueno, por ahí tienen, pero no es que necesariamente tienen aire acondicionado, sino que tienen paredes gruesas. Tienen barro, que también es aislante térmico, en la azotea, en las paredes, también eso ayuda, y tienen paredes gruesas, y por eso son más frescos. ¿Sí? Esa era la forma de lograr un ambiente fresco. Y entonces cuando demolían estos edificios viejos y habían usado cal aérea para pegar los mampuestos, por ahí se encontraban en paredes de, qué sé yo, de 80 centímetros, 1 metro de ancho, se encontraban que en el medio, capaz que 300 o 400 años después de haber hecho la pared, todavía había una parte de la cal que todavía estaba en estado pastoso, que no había llegado el anhídrido carbónico a penetrar hasta ahí para poder producir la reacción de Fraude. Entonces, por eso apareció esta tecnología bastante después, estamos hablando de fines de la segunda, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1860, 1870, aparecieron el cemento Portland y la cal hidráulica. Acá, para que les quede claro y no confundir, ¿qué hablamos cuando hablamos de fragüe y cuando hablamos de endurecimiento? Fragüe es el pasaje de estado de pasta a sólido. Y en realidad, desde el punto de vista de los procesos químicos, lo de fragüe y endurecimiento es lo mismo. No es que hay procesos químicos distintos. En la cal aérea siempre es la reacción del carbonato de calcio con el anhídrido carbónico. Y en la cal hidráulica es esa reacción más la reacción de los silicatos con el agua de la mezcla. Lo que pasa es que al principio las reacciones son más rápidas y la primera consecuencia, desde el punto de vista nuestro, de nuestra percepción sensorial, es que percibimos algo que era pasta pasó a ser sólido. O sea, yo hago un revoque con cal aérea o con cal hidráulica, o sea, con una mezcla de cal aérea, arena y agua en un caso, y en el otro cal hidráulica, arena y agua. Vengo al otro día, toco y no siento una pasta, no hundo el dedo adentro del revoque, ¿sí? Pero le paso la uña y lo rayo, porque
qué? Porque ya fraguó a mi percepción sensorial, yo lo toco y lo siento sólido, pero no tiene resistencia todavía. Se siguen produciendo los procesos reactivos a lo largo del tiempo y empieza ya no solo a convertirse, ya se convirtió en sólido, pero ahora empieza a adquirir resistencia, que es resistencia a la compresión, básicamente. Por eso decimos acá que a nivel de las partículas, la cristalización del aglomerante se produce en un proceso que evoluciona en forma continua, ¿sí? Todo ese proceso es continuo, pero a nuestra percepción, en un periodo corto al principio, que puede ser unos pocos minutos, como en el caso del yeso, 20 minutos más o menos, algunas horas, como en el caso del cemento y la cal hidráulica, y tal vez varias horas más en el caso de la cal aérea. En cambio, la capacidad de tener resistencia a la compresión es de varios días. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, cualquier duda, por favor, pregunten. Bueno, esto es una especie de resumen de lo que ya hemos visto. Fragua de la cal aérea, se mezcla con agregado fino y agua, o sea, se hace el mortero. En presencia del aire, el hidróxido de calcio toma el anhídrido carbónico y se vuelve a combinar para formar el carbonato de calcio, la piedra original. Adquiriendo, primero se fragua, primero se convierte de pasta sólido y luego adquiere resistencia. Y en el caso de la cal hidráulica, también como resumen, son los silicatos y aluminatos de calcio los que al mezclarse con parte del agua de la mezcla forman hidrosilicatos e hidroaluminatos, o silicatos y aluminatos hidratados de calcio. Se lo puede mencionar de las dos formas. En realidad, la más habitual es hablar de silicato hidratado de calcio, aluminato hidratado de calcio. Que cristalizan y le dan resistencia y capacidad aglomerante a la cal. Por lo tanto, la mayor capacidad, la mayor hidraulicidad de ese material, hidraulicidad se refiere a la capacidad de reaccionar con el agua, va a estar en función de la mayor cantidad de silicatos y aluminatos de calcio que tenga la cal. Y lo mismo pasa con el cemento. Justamente la fabricación del cemento, como ya lo dije, y lo vamos a volver a hablar cuando hablemos del tema la semana que viene, se centra en tratar de obtener la mayor cantidad de silicatos posibles. Y entonces tengo un material no solo muy hidráulico, sino muy resistente. Porque estos silicatos son los que le dan, como vamos a ver también en la clase de cemento, la resistencia, tanto a la cal como al cemento. Bueno, ¿para qué se utiliza? Sabemos que fragua en presencia del aire, la cal aérea, ¿no? Hablamos ahora. Por lo tanto, necesito, en principio, la voy a poder aprovechar en capas finas. Y por eso se usa para revoques finos, para la terminación final de una pared. La uso para adherir algunos materiales y para mejorar la adherencia y plasticidad de la mezcla. Esta es otra propiedad. A ver, es un material que como el hidróxido de calcio tiene mucha afinidad con el agua, absorbe agua, es un material que le da mucha plasticidad a la mezcla. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo son estas partículas de hidróxido de calcio. A ver, vamos a hacer un dibujito explicativo. Supongamos que aquí tengo mi partícula de hidróxido de calcio.
Esperen que vamos a... Tengo mi partícula de hidróxido de calcio. Lo que hace esta partícula es, tiene afinidad con el agua. Entonces, vamos a dibujar algunas partículas de hidróxido de calcio más, por acá. No sé por qué no me selecciona. A ver. Esperen que voy a... Ahí está. Disculpen, ¿eh? Bueno, no solo tengo partículas de hidróxido de calcio, tengo también, por ejemplo, partículas de arena también acá, ¿no? En esa mezcla. Pero lo que hace el hidróxido de calcio, como decía yo, como tiene afinidad con el agua, toma el agua de la mezcla y se rodea con el agua de la mezcla, ¿sí? Entonces, ese agua lubrica entre partícula y partícula. Bueno, en la arena no. La arena sí, donde está la superficie del hidróxido de calcio. ¿Sí? Lubrica entre partícula y partícula y eso hace que sea más plástica, más trabajable esa mezcla, ¿sí? Tenga más plasticidad. Entonces el operario cuando lo mezcla, le gusta trabajar con la mezcla de cal aérea porque es más blandita, más fácil de mezclar, es más pastosa, ¿sí? Y más adhesiva. De manera que puede ser que yo agarre y le agregue cal aérea a una mezcla de cal hidráulica, o una mezcla que tiene cemento, para que por un lado tenga reacción hidráulica, reaccione con el agua, pero a la vez sea más plástica. Y la puedo utilizar, por ejemplo, para pegar piezas gruesas, como son los mosaicos, que hay que nivelarlo con la mezcla. O por ahí la puedo agregar un poquito de cal aérea a la mezcla de cuando hago el mortero para colocar ladrillos y tener una mezcla más adhesiva y que es más fácil de trabajar. Hoy día no se usa mucho esto porque en lugar de eso se usa el cemento albañilería, que tiene plasticidad por aditivos que tiene. Pero bueno, esta es una propiedad también de la cal aérea. Pero su uso principal, como dijimos recién, es el de los revoques finos por estar en contacto directo con el aire. Porque si no, solita, si no le agrego cemento, ese material no va a tener hidraulicidad, no va a fraguar con el agua. Va a necesitar entrar en contacto con el anhídrido carbónico del aire y si no lo tiene cerca, va a tardar mucho en fraguar. La cal hidráulica, en cambio, no necesita de la presencia del aire. Reacciona con el agua de la mezcla. Así que la puedo utilizar para hacer contrapisos, o sea, hormigones, mezclas masivas, o dentro de una pared sin ningún problema. Por eso, es la cal de las dos, es la que más se usa para lo que se llaman trabajos de albañilería. Morteros para pegar ladrillos, para levantar paredes, revoques gruesos, carpetas de nivelación, hormigones de contrapisos. Por ahí reforzada con un poquito de cemento para que tenga más resistencia a la compresión. ¿Se entiende hasta acá? ¿La cal hidráulica sirve para muros portantes y para tabiquería o es preferible? Y sirve para muros portantes, no sé. a veces le conviene agregarle un poco de cemento para que sea más resistente. Pero sirve, sí. En ese caso Bien. se hace lo que se llama un mortero hidráulico reforzado. Eso lo van a aprender en tecnología de la construcción. Se lo comento ahora, pero lo van a ver bien en tecnología de la construcción. Un mortero hidráulico reforzado. Que se escribe así, MHR. Y que puede tener una proporción de una parte de cal hidráulica, que es el aglomerante principal,
1 cuarto de cemento, que es el aglomerante secundario, y 4 de arena. No, puse pesos, no 4, perdón. 4 de arena. Eso lo van a aprender en tecnología de la construcción. 1 cuarto, 4 sería la dosificación en volumen. O sea que por cada volumen, supongamos que para preparar la mezcla, voy a usar una maquinita, una mezcladora pequeña, un trompito, pongo por cada balde de cal hidráulica, pongo 1 cuarto de balde de cemento y 4 baldes de arena. Y el agua que corresponde para mezclarlo, ¿no? Y en esa proporción es la que respeto. Por supuesto, si tengo que hacer una cierta cantidad de mortero, multiplicaré eso por la cantidad de veces para obtener el mortero que necesito en esa mezcla que estoy preparando. Pero la proporción es esa. Y entonces hablo de mortero hidráulico, porque el aglomerante principal, el que tiene más proporciones, la cal hidráulica, reforzado con cemento, que es el cuarto S en relación a cada parte de cal hidráulica. No sé si eso responde la pregunta. O complementa, digamos. Bien. Fíjense entonces, cuando hablábamos de esto de razonar en Ingeniería Civil 2, cómo el uso del material es consecuencia de su composición, del producto que tengo. El producto que tengo es consecuencia de cómo se obtiene y de la materia prima de la que parte. Hay que pensar esto todo concatenado, ¿sí? Hay una lógica de con qué material lo fabrico, qué sale del horno, y ese producto qué propiedades tiene para poder usarse para determinada cosa. Profe, le hago una consulta Sí, señor. que quizás es medio rara o complicada, no sé. Veo que a veces una persona compra un producto que está en un paquete y no ve el interior. Entonces, quizás cuando lo abre se da cuenta de que tiene algún desperfecto. ¿Hay alguna forma de darnos cuenta cuando compramos así cales o cementos si tiene alguna falla? ¿O nos vamos a dar cuenta si se nos cae después todo? No, esperemos que no. A ver, en primer lugar, hay distintas calidades. Hay cales mejores, cales peores, y eso uno lo va sabiendo a medida que va trabajando, y esa decisión la toma en función de el gasto que quiere hacer. Esa mejor o peor lo ve cuando elabora el material, ve si adquiere la consistencia que tiene que tener un material para el uso habitual que uno tiene. Esa práctica la tiene más el albañil o el capataz que el profesional a veces, salvo el profesional que ya estuvo mucho tiempo en obra y se da cuenta y ve cuando colocan el material, si el material es adhesivo, si adhiere, si no adhiere. Ahora, lo que sí que hay que fijarse en todas estas bolsas es que el material no esté formando grumos, no esté compactado, endurecido, porque eso nos puede estar diciendo que en lo más grave que podría pasar es que ya haya estado en contacto con el agua, especialmente la cal hidráulica y el cemento, o con la propia humedad del ambiente. Por alguna razón estuvo en contacto y ya empezó a reaccionar, y no sirve ese material. Después hay que ver, puede ser que no haya estado en contacto con agua, pero que haya estado mucho tiempo apilada esa bolsa, y se compactó demasiado, y entonces yo la tendría que desmenuzar, y mezclar mucho para que se produzcan las reacciones y una mezcla adecuada al realizar el mortero o el hormigón. Por lo tanto, y como eso no se hace, habría que ponerse a tamizarla, a hacer toda una tarea. El material ese tampoco es bueno, ¿sí? Eso es lo que hay que mirar principalmente en una bolsa de aglomerante. Que no haya reaccionado, si es un aglomerante hidráulico, y que no esté demasiado compactado, apelmazado, por haber estado mucho tiempo con mucha carga arriba. Eso es para cualquier material que yo compro. Después hay calidades. Hay cales mejores, hay cales peores. Y eso lo voy a comprobar cuando veo cómo se hace la pasta, cuando veo la cohesión que tiene la pasta, cuando veo la adherencia que tiene la pasta. Y si no me di cuenta de eso, bueno, sí, lamentablemente lo voy a comprobar después cuando veo que me aparece alguna fisura o algo así en el reboque, claro, o en la mampostería.
Bueno, Puede gracias, es bueno saber. Puede ser que no me di cuenta de nada de eso y lo compruebo ya después cuando el material está hecho. Igual es muy raro que lleguemos a un caso de que se me desmorone una construcción, pero voy a notar imperfecciones por ahí, de fisuras, desprendimientos, que no adhirió bien, ¿sí? En el caso de las calas, el cemento, bueno, los cementos, yo lo primero que tengo que hacer es, cuando voy a comprar un cemento que es para hacer hormigón, si lo voy a elaborar yo el hormigón, generalmente hoy día el hormigón estructural se compra elaborado, pero si lo voy a elaborar yo, lo primero que tengo que hacer es que comprar un cemento que esté certificado y que cumpla, que yo tenga la certeza de que el fabricante me garantiza que cumple con la norma IRAM, ¿sí? No comprar un cemento no certificado, porque ahí sí estoy gravemente equivocado. Compro un material que no está certificado, no lo puedo usar para hacer un hormigón estructural, porque ahí sí corro riesgos más importantes. ¿Sí? Sí, buenísimo. Por supuesto que también puede pasar esto que dije, que ese material, aunque esté certificado por el fabricante, entre que el fabricante lo sacó de su fábrica y me llegó a mí, el que me lo vendió, entró en contacto con agua, estuvo demasiado tiempo compactado, eso también, eso lo tengo que ver, ¿sí? Lo que tengo que visualizar antes de utilizar. Esos riesgos no los corro en el caso del hormigón estructural si compro el hormigón elaborado. Aún así también hay que mirar con ojo ese hormigón elaborado, que ya vamos a hablar de algunos parámetros de medición de la calidad del hormigón elaborado. Porque hay elaboradoras de hormigón buenas, mediocres y malas. Así que también me puede meter el perro ahí. Bueno, pero eso ya lo vamos a hablar un poquito más, o aunque sea brevemente, cuando hablemos del cemento Portland. Bien. El cemento de albañilería, a ver cómo estamos de tiempo para hablar de cemento, albañilería y yeso. Estamos un poquito jugados, pero vamos a tratar. Bueno, el cemento de albañilería es un producto más moderno todavía que la cal hidráulica, es un producto de la segunda mitad del siglo XX, apareció en 1970, por ahí, empezó a aparecer este material. Y es un material que lo que sirve es para reemplazar esa mezcla que recién mencioné yo, ese mortero hidráulico reforzado, ¿sí? Yo recién les mencionaba el mortero hidráulico reforzado, ese que tiene cal hidráulica como aglomerante principal, más cemento como aglomerante secundario. Bueno, en vez de utilizar este material y de tener que hacer esta mezcla y después agregarle la arena, ¿no? O sea, ahí faltaría la arena, el agua y hacer la mezcla, yo puedo comprar un producto que es el cemento de albañilería. Ese cemento de albañilería está fabricado con el mismo material con que se fabrica el cemento Portland, que ya vamos a verlo en su momento, que es el clinker, este que menciona acá, ya vamos a hablar la semana que viene, por ahora tómenlo así con su nombre y nada más. Bueno, este clinker, por ahí el clinker que ha salido en una horneada con algún problema, o al inicio de la horneada, donde no tenía mucha temperatura, ese clinker se separa, y la fábrica de cemento lo aprovecha, lo mezcla con yeso, como en toda fabricación de cemento, que ya lo vamos a ver, y le agrega algún aditivo químico, y este aditivo mineral es algo que también vamos a ver cuando hablemos de los cementos, que es el filler calcáreo, que es piedra caliza, la misma piedra caliza esa que se utiliza para la fabricación de las cales, la que vimos recién, el carbonato de calcio, ese que se usa para la cal aérea y la cal hidráulica, pero en vez de directamente tomada del yacimiento y molida muy finita, tiene esas propiedades que mencioné yo hace un rato de tener absorción de agua, de que se le adhiera al agua. Y entonces le da plasticidad a este cemento Portland. Cemento albañilería. Nunca confundir, nunca hacer lo que hice yo recién. Nunca
confundir cemento albañilería con cemento Portland. Que es la primera frase que tenemos. No es la primera frase. Bueno, es una frase que falta acá. Acá hay que poner, bueno, ahora lo vamos a poner. Nunca confundir, porque este cemento es, como dice su nombre, solo para trabajo de albañilería, ¿sí? O sea, para revoques, para carpetas, para contrapisos y para pegar ladrillos, para mezcla de asiento de ladrillos. Jamás para hormigón estructural. Nunca para hormigón estructural. Para hormigón estructural, ya lo dijimos, ya lo dijo un compañero de usted hoy, para hormigón estructural solamente se puede utilizar el cemento Portland. Nunca para hormigón estructural. ¿Sí? Bueno, entonces mezclando el clinker con el que se fabrica el cemento, con yeso, hasta ahí sería igual que el cemento, pero por ahí se usan clinker de menor calidad, que no salió tan bien. Más filler calcáreo, más algún otro aditivo químico, para mejorar la plasticidad, se obtiene el cemento de albañilería. Y este cemento de albañilería, como dijimos recién, se usa para todo eso que recién dije. Para pegar ladrillos, mezcla de asiento de mampostería, para carpetas en los pisos, en los solados, para nivelar los paramentos con revoques gruesos, o para hormigones de contrapisos. Ah, bueno, estaba lo de no apto para estructuras. No me di cuenta. Es la ansiedad para convencerlo de que no se le ocurra usar esto, ni mencionar que se usa para cemento, para hormigones estructurales. Bueno, y acá hay una aclaración, y está tachado. Fíjense, ustedes dirán, ¿qué pasó? Estaba mal y lo dejaron. Eso que dice, se puede usar para morteros aislantes hidrófugos. Bueno, ¿por qué está escrito así? Porque algunos fabricantes, ustedes van a encontrar en algún folleto o en internet hoy día, que les dice que se puede usar para hacer morteros hidrófugos. Hidrófugo quiere decir que es un mortero que está puesto, aislante, para evitar el ingreso de humedad, de agua a la construcción. Un revoque hidrófugo en una pared, para que no penetre el agua de lluvia, una aislación hidrófuga, como vamos a ver en su momento, en la base de la pared o sobre un contrapiso, para que no venga la humedad que asciende del terreno. Bueno, eso dice el fabricante, pero no es recomendable. Lo recomendable es que en ese caso, para hacer morteros aislantes hidrófugos, lo más recomendable es utilizar cemento Portland, hacer morteros de cemento Portland. Para eso el mejor uso es morteros de cemento Portland, a los que se le agrega un aditivo impermeable, ya lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de aislaciones. Una mezcla de cemento, arena y agua, y dentro del agua el aditivo hidrófugo. ¿Sí? A eso se lo llama mortero de cemento impermeable. Vamos a agregarle acá el impermeable. Al agregar el impermeable estoy diciendo que en el agua de la mezcla le puse ese aditivo hidrófugo. Bueno, ¿se entendió el objeto de este cemento albañilería? ¿Para qué está fabricado y cómo está hecho? Sí, profe. Bien, y nos quedaría hablar un poquitito del yeso. Como último aglomerante que vamos a mencionar hoy. Bueno, el cemento blanco lo salteamos, lo vamos a hablar en el cemento. Vamos a hablar del yeso ahora. Este también es un aglomerante que tiene que ver con el calcio, pero no con el carbonato de calcio, sino con una piedra, que es la piedra de yeso, que es el sulfato de calcio bihidratado. Este que está marcado acá. Sulfato de calcio
bihidratado. Esa es la piedra original. Con este material sacado de yacimiento se fabrica el yeso de obra. Menos comúnmente podría ser que se utilice este material, que es el sulfato de calcio anhidro, que no tiene agua en la molécula, pero no es lo habitual. Lo normal es este, sulfato de calcio bihidratado. ¿Por qué? Porque ese sulfato de calcio anhidro es muy inestable. ¿Inestable por qué? Porque quiere juntarse con el agua y convertirse en el otro. Entonces, en realidad, la forma mucho más común, enseguida que encuentra agua o humedad, se toma el agua y se la incorpora a su molécula y se forma el sulfato de calcio bihidratado. Por eso la forma más común es esa. A este material, a esta piedra que se encuentra y que su composición química es el sulfato de calcio bihidratado, se la llama piedra de yeso o piedra algés, que es lo que dice aquí. Bien, entonces se agarra este sulfato de calcio hidratado y se lo mete en un horno. ¿Para qué? Simplemente para romper esa molécula y sacarle parte del agua, no toda, sino parte del agua de la molécula. Eso es lo que se hace al fabricar yeso de obra. Se toma la piedra algés, se la mete en un horno a unos 700 grados. Este que está marcado ahí es el yeso que nos interesa a nosotros. Los otros están mencionados ahí, pero son de un uso prácticamente actualmente sin uso en obra, y el que sí se usa es el número 1. Y ese yeso se obtiene simplemente, como dice a la izquierda, tomando la piedra algés, el sulfato de calcio bihidratado, en un horno a 700 grados, como decía ahí. Esta rayita tendría que estar acá, tendría que ser la rayita de la letra Fi, ¿sí? Ahí tendría que estar la raya. Lo combino con calor, lo meto en el horno, y el calor del horno, a unos 700 grados, rompe la molécula, y me queda sulfato de calcio semihidratado. O sea, yo tenía en esa molécula de piedra algés 2 moléculas de agua, y ahora tengo, por ahí no se alcanza a ver bien, lo voy a remarcar, media molécula de agua. Media. Antes era bihidratado, porque tenía 2 de agua, y ahora es semihidratado, porque tiene media de agua. ¿Sí? Si dijera hidratado, tendría 1 de agua. Como tenía 2, la piedra original se llama bihidratado. Y como después de meterlo en el horno a 700 grados libera agua de la molécula, me queda semihidratado, con media molécula de agua por cada sulfato de calcio. ¿Se entendió? Bueno, este producto, que es el yeso de obra, que se pulveriza, y es el yeso de obra que se vende en la bolsa de yeso, simplemente, ¿qué quiere? Volver a convertirse en el sulfato de calcio bihidratado, en la piedra original, lo mismo que pasaba con las cales, ¿sí? Para eso lo que tiene que hacer es tomar el agua de la mezcla, es muy ávido de esa agua, como expliqué antes que pasaba con el sulfato anhidro, si estaba en la naturaleza, es muy ávido de agua para volver a su estructura más estable, que es el sulfato de calcio bihidratado. Así que toma el agua de la mezcla y se vuelve a formar, ya puesto en un reboque, el sulfato de calcio bihidratado de la piedra algés. Por eso también este es fraude hidráulico, porque necesita tomar parte del agua de la mezcla para reaccionar. Este producto sí es un aglomerante hidráulico de antigua data, como decía por ahí, creo que ya los egipcios lo conocían. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, hablen, chicos, no. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y en qué se diferencian el calcio semihidratado, el hidratado o el bihidratado? ¿En qué ¿Qué se tipo de diferencia? base? En primer lugar, que el último, el bihidratado, es mucho más estable, ¿sí?
no va a andar Claro. tomando humedad del ambiente ni nada, queda ya estable. Y no es reactivo, como es reactivo el otro. ¿Mm? Y es más resistente también. Pero fundamentalmente en eso. O sea, ¿qué hace? ¿Qué se hace para tener este material de obra? Para fabricarlo. Se agarra la piedra, porque en definitiva es lo mismo que hicimos con la cal. ¿Yo qué quiero? Quiero tener esa piedra, pero no la quiero tener allá en la sierra, en el caso de la cal de Olavarría, y en la de yeso, no sé si hay en Olavarría, no sé en qué zona hay piedra de yeso y se fabrica el yeso en nuestro país. Pero en vez de tenerla, no la quiero tener en la sierra, la quiero tener puesta en un revoque fino, en interior, ya vamos a ver por qué interior, en mi departamento, en mi casa. Entonces, el fabricante lo que hace es agarrar esa piedra, que ya está en un estado estable, meterla en el horno y convertirla en un polvo que es inestable. Entonces, pues yo cuando lo mezclo con agua, se va a volver a convertir en esa piedra, pero yo tuve la oportunidad de tener un polvo, hacer una pasta y meterlo en la pared. Y ahora tengo la piedra, pero no la tengo allá en la sierra, la tengo acá en mi pared, hecho un revoque. ¿Sí? Ese es el Sí, sí. objeto de esto. Bien. Ahora, tiene una propiedad distinta que las otras, que no la mencioné tampoco en las otras. Y es que esta, fíjense que dice, aumenta ligeramente, no sé si ligeramente o no tan ligeramente, aumenta el volumen. Las otras, que eso no lo mencioné, pero que es un aspecto importante a tener en cuenta, especialmente cuando hablemos del cemento, tanto la cal aérea como la cal hidráulica como el cemento, cuando fraguan, cuando se producen esas reacciones químicas, en un caso de la cal aérea es simplemente la carbonatación, la combinación del hidróxido de calcio con el anhídrido carbónico del aire para volverse otra vez carbonato de calcio, y en el caso de los silicatos y aluminatos de cal hidráulica y cemento, es la hidratación de esos silicatos y aluminatos, todas esas, cuando fraguan, especialmente la cal hidráulica y el cemento, se contraen, se reduce el volumen. Eso es importante en el caso del cemento porque aparecen en los hormigones estructurales, a veces aparecen fisuras de contracción de fragua, que hay que tratar de evitar, y por eso vamos a hablar un poco en su momento de los agregados y de otras cosas. Entonces, esos se contraen liberan calor y se contraen. En cambio, al fraguar el yeso también libera calor, también es exotérmico, pero en vez de contraerse se expande, se hincha. Y vamos a ver en su momento, ya lo dije recién un poquito, recién lo dije, que los agregados, la arena, en una mezcla, en un mortero, entre otras cosas, se coloca para contener la contracción de fragua de las cales y del cemento, para evitar esa fisuración por contracción, cuando se quiere achicar y se tiende a fisurar. En cambio acá, no necesito arena, porque no se contrae, se expande. La arena, en el mortero, actúa como una contención de la contracción de fragua de la pasta de cal o de la pasta de cemento. En cambio acá no necesito arena. Y entonces, cuando hago un revoque fino de enlucido, se llama, la última terminación del revoque de yeso, directamente hago una mezcla de yeso con agua. Y eventualmente le agrego un poquito de cemento para que tenga más resistencia, pero poquito. El aglomerante principal, en mucho mayor proporción, es el yeso. Y entonces no le agrego arena, no necesita arena. Los otros sí necesitan arena porque si no se fisurarían todos los revoques. Los revoques, la mezcla de asiento, cualquier mortero u hormigón, si no tiene arena, y en el caso del hormigón, arena y piedra, se fisura. En cambio, el mortero de yeso no necesita arena porque no se fisura. Cuando hago un revoque grueso donde le pongo yeso para que reaccione más rápido, y que es lo que generalmente hacen los yeseros, que es un gremio que normalmente los operarios son especialistas en eso, son yeseros, cuando revocan ellos y tienen que hacer un revoque grueso antes del enlucido final, de la terminación final de yeso, del revoque fino, la última terminación, ahí ellos le agregan yeso para que se acelere, porque esta reacción de fragua del yeso es muy rápida. Entonces hacen una mezcla de cal hidráulica con cemento y le meten yeso.
para que frague más rápido. Y ahí también le meten arena porque es un revoque. Pero porque en realidad ahí el yeso lo están agregando para acelerar el frague. Pero cuando hacen el enlucido de yeso final, la terminación final, el revoque fino, usan solamente yeso y agua y un poco de cemento para darle resistencia. Y como les decía recién, fragua muy rápido. No sé si está por acá escrito. Muy plástico, capas muy lisas. Bueno, al no poner la arena, la otra ventaja es que es muy lisito. Y me da una terminación fina más lisa que un revoque fino a la cal, hecho con cal aérea y arena y agua. ¿Sí? A ese revoque de la cal aérea no le puedo sacar la arena porque se rajaría, se fisuraría. Pero este yeso sí. Y entonces me queda algo más fino porque no tiene los granulitos de arena. ¿Sí? Más liso. Fragua muy rápido, que creo que no lo dice acá. El frague se produce alrededor de los 20 minutos, con lo cual esperen que lo escribo, frague muy rápido, aproximadamente 20 minutos, con lo cual el operario tiene que trabajar rápido para que no se le frague el material. El buen operario, el buen yesero, trabaja rápido y utiliza el yeso dentro de ese tiempo, antes de que frague. El yesero que no anda tan bien, usa lo que se llama en obra yeso muerto, que es el que ya fraguó. Por ahí lo coloca y uno no se da cuenta, pero después ese yeso muerto tiende a desprenderse. Se forman peliculitas que tienden a salirse, parece como que se despelleja la pared. Bueno, porque ese yesero no trabajó con la velocidad suficiente y usó el yeso ya fraguado. Bien. Otras características es que se adhiere poco a la piedra y a la madera, que facilita, bueno, esto también es para las cales, ojo, importante. Lo vamos a hablar cuando hablemos de corrosión. Cales y yeso, siempre hay que tener en cuenta que aceleran la oxidación del hierro. Hay una reacción de oxidación que va más allá del proceso de oxidación electroquímica, y una reacción química de oxidación del hierro en contacto con el yeso y con las cales. Por eso siempre que tengo una cañería de acero o un elemento de acero vinculado a la construcción, al material de construcción, a una pared, a donde fuera, no lo puedo tapar, ni agarrar, ni fijar, no lo puedo vincular con morteros ni de cal ni de yeso. Solamente puedo utilizar mortero de cemento cuando estoy en contacto con el acero, porque si no se va a corroer ese material. Se va a oxidar y finalmente, cuando avance la oxidación, se puede romper o desprender. Y otra cosa fundamental es el punto 5. Este material no puede estar en contacto con el agua, ni con el agua de lluvia, ni tampoco con el agua, una pérdida que pueda haber en una cañería. Por eso no se recomienda utilizarlo en locales sanitarios, en baños y cocinas, no por lo menos para las paredes o para que esté en contacto directo, eventualmente un cielo raso, si no va a haber mucha humedad y hay buena ventilación en el ambiente, en un baño, por ejemplo, pues no se usa. Y no se lo puede usar al exterior, en contacto con la lluvia. ¿Por qué? Porque se disgrega. En contacto con el agua se empieza a disgregar, a desmenuzar. En la obra se habla de que se pudre el yeso. Por eso no puede estar al exterior, ¿sí? Puede aguantar alguna mojadura alguna vez, pero si empieza a producirse esto con regularidad, como podría ser un revoque al exterior que está bajo la lluvia, o una cañería, o una pérdida de agua, o un goteo de agua sobre ese material, se va a empezar a disgregar.
Este yeso es el que se utiliza para hacer las placas de yeso que uno conoce habitualmente con el nombre de la marca más conocida, que es el Durlock, ¿no? ¿Vieron el Durlock? El Durlock está hecho con una capita de yeso y 2 cartones adheridos en las caras externas. Una capita de yeso tiene un espesor del orden de los 7-8 milímetros. Otro uso importante del yeso, ¿no? Para elementos premoldeados como el clásico, las placas Durlock. Pero hago la aclaración porque les estoy contando que no se usa para locales sanitarios o que no se usa para el exterior, y por ahí ustedes van a ver por ahí Durlock para baños, Durlock para locales sanitarios, y van a ver Durlock para exteriores. Y van a decir, ¿qué pasó acá? ¿Me mintió el ingeniero Mascauchán? ¿O se confundió? Bueno, el Durlock para locales sanitarios viene con una lámina plástica, por eso de color verde. Tiene una lámina plástica que está para aislarlo del contacto con la humedad. A mi criterio es un poco riesgoso confiar en la lámina plástica. Si hay una pérdida de agua, puede haber problemas. Pero bueno, ese es el producto bien así. Y el Durlock para exteriores no está hecho con yeso, está hecho con pasta de cemento, es un fibrocemento. Tiene fibra y cemento. Se lo llama Durlock porque es la marca, pero no está hecho con yeso. O sea que el yeso no puede estar en contacto con la humedad y en exteriores. Y se lo usa fundamentalmente entonces para revoques finos, para la terminación de los revoques de paredes y cielos rasos. O el otro gran uso es este de las placas premoldeadas, cuya marca más conocida es la marca Durlock. Bien, y hasta aquí llegamos con los aglomerados. ¡Qué precisión! 1 minuto nos pasamos, bueno. Hasta aquí llegamos con los aglomerantes. No, pero excelente, Marcelo. Sí. ¿Alguna duda o comentario? La próxima vamos a seguir con aglomerantes, pero nos vamos a dedicar 2 clases al cemento Portland, por esto de que es el aglomerante para los hormigones estructurales, y a los ingenieros cuando nos hablan de estructuras y de hormigones estructurales nos entra una emoción muy particular, así que por eso le vamos a dedicar 2 clases al cemento Portland. Igual aclaremos, Marcelo, que como la ingeniería civil es tan vasta, no a todas las personas que somos ingenieros e ingenieras nos da algo especial hablar de estructuras, ¿eh? Bueno, a todos nos da, pero no todos nos dedicamos. Yo, por ejemplo, no me dedico. Ahora no me dedico a nada porque tengo demasiado trabajo con la facultad y la dirección del departamento. Pero cuando hace unos 4 o 5, un poquito menos años, me dedicaba también a mi profesión de ingeniero civil, y durante todo mi ejercicio profesional nunca me dediqué a calcular y a diseñar estructuras, sí a controlar en las obras la construcción de las estructuras. La pasión estructural uno la vuelca ahí en el proceso constructivo, en el control de la calidad de estos materiales, de estos hormigones estructurales, de la elaboración de la estructura, pero nunca me dediqué a lo que es cálculo y diseño de estructuras. La última vez que calculé una estructura creo que fue en quinto año en la facultad. Proyecto final. Sí, o alguna cosita que hice para mí chiquita. Tal cual, totalmente. Totalmente. O sea que la ingeniería civil va bastante más allá de la estructura. Totalmente. Lo que quiere decir la ingeniera Martino es que no se crean que hay que estudiar nada más que las materias estructurales como importantes. Son muy importantes y las otras también son importantes. Tal cual. Más que ustedes están en segundo año y por más que el año pasado ya deben haber visto bastantes cosas en Ingeniería Civil 1, pero para que uno no se quede con la idea de que el ingeniero civil calcula. Y no, la verdad que no, hacemos mucho más que eso. Sí, la realidad es que los que se dedican al cálculo, al proyecto y cálculo de estructuras,
deben ser el 5% de los ingenieros civiles, no sé, o un poquito más. Me mató la cara de Te José. asombró, José. No te asombres, José, mejor. Quiere decir que tenés más campo de acción. Claro, o sea, eso, igualmente nuestra universidad, nuestra Facultad Regional Buenos Aires, más se saca graduados y graduadas para estar en obra que la UBA. La UBA saca más calculistas. Pero bueno, son diferentes Pero, perfiles de universidades. importante para aquel que le gusta el cálculo de estructuras, y para que José aplauda en vez de poner cara de asombro. Pero me encanta que use caras. Nuestra facultad y nuestra carrera tiene asociada una muy prestigiosa maestría en cálculo estructural. Así que al que le gusta el cálculo estructural, bien, que siga tranquilo acá, que después va a poder hacer la maestría y va a tener el máximo nivel en formación estructural. Igualmente. De hecho, el director de nuestra maestría en Ingeniería Estructural es un calculista y proyectista muy conocido, que es el vicedecano de la FIUBA, ¿vieron? Y tuvo que venir a dirigir una maestría de la UTN. ¿Quién es Marcelo Pará? Me mezclaron los papeles. Raúl Bertero. Ah, sí, lo conozco. No sabía que era vicedecano de la FIUBA. Actualmente es vicedecano de la FIUBA. ¿Cuánto dura la maestría? Las maestrías por lo general son dura 2 años de cursada de seminarios. Ahí, en el caso de esta maestría, es una maestría y especialización. O sea que si ustedes hacen esos 2 años, creo que algún seminario menos hay de diferencia también, y hacen un trabajo final que no llega a ser una tesis para nada, se reciben de especialistas en cálculo estructural. Y si hacen la tesis, que es un poquito más engorroso, se reciben de magísters en ingeniería estructural. Pero bueno, tienen tiempo todavía. Hay dos preguntas. Sí. No, un comentario de pica Alejo. Con la FIUBA. No, pará. No, por eso. Primero Alejo puso, igual con lo que me está costando estabilidad, espero aunque sea calcular algo algún día. Eso queda en cada uno, Alejo, no te preocupes. Alejo, ya tenés que calcular ahora en estabilidad, así que ya eso es calcular. Después, sí, hay pica con la FIUBA. No, para nada, lo más mínimo, nosotros somos mejores. Claramente. Y primero hay que terminar el grado, desde ya, Noelia. Igual hablando de maestrías, yo sí estoy terminando de cursar la maestría en docencia universitaria. Esto no se lo contamos antes, se los cuento ahora. Y sí, también es una maestría que tiene una especialización, con lo cual con un trabajo logro ser especialista en docencia universitaria y luego una tesis, que es un poco más engorrosa, más para nosotros los ingenieros e ingenieras que nos cuesta escribir, hay que escribir, hacer trabajo de investigación, es algo un poco más extenso. O sea, una tesis de maestría, y mucho más si es de doctorado, que es un grado algo superior al magíster, es un trabajo que tiene que ser un trabajo original. Tiene que ser un aporte original a cierta área del conocimiento. No es que uno tiene que descubrir la pólvora o la ley de gravitación universal como Newton, o la teoría de la relatividad como Einstein. Pero sí tiene que hacer un aporte que no se hizo hasta el momento, aunque sea pequeñito, en una cosa muy particular, pero tiene que hacer un aporte al conocimiento que no se hizo hasta el momento. O eventualmente disimular si ya se hizo, que bueno, ya entraríamos en unos caminos que no son los apropiados, pero bueno. Ahí Alejo pregunta... Tiempo al tiempo. Totalmente. Todo llega. Alejo igual pregunta si la maestría es paga. Sí, las maestrías son pagas, en todos los casos, por más que sea de una universidad pública. Yo en este caso hago la maestría en docencia universitaria de la UTN Buenos Aires, pero es paga. Obviamente. También el departamento, para algunas de ellas, no para la de docencia, pero a través del departamento
algunos estudiantes y algunos estudiantes que son docentes ad honorem, por ejemplo, en la carrera, les compensamos esto de que no le podemos pagar su actividad como ayudante, a alguno en la medida de las posibilidades, dándole una beca o una media beca para estudiar alguna de las maestrías. En la carrera de Ingeniería Civil tratamos de que vayan a las maestrías que están asociadas a nuestra carrera, que son 2. Esta que dijimos recién de Ingeniería Estructural, y hay otra que se llama de Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana, que tiene que ver con la planificación de las ciudades, cómo es el desarrollo urbano de una ciudad, el crecimiento, la infraestructura, las redes, el transporte, todo eso que es algo muy interesante, especialmente para aquellos que trabajan en la función pública, que trabajan en alguna repartición pública, en algún municipio, y pueden aplicar mucho de esto, que apunta a buscar un crecimiento racional y ordenado de las ciudades, de las urbanizaciones. Marcelo, ahí preguntaron si hay con energías renovables. Hay una maestría en energías renovables de la UTN que actualmente no participa, creo, la Regional Buenos Aires, pero que es de la universidad y que también pueden acceder a ella, sí. O sea, siendo graduados y graduadas de la UTN, uno La realidad tiene es que, bonificaciones, descuentos para hacer claro, maestrías claro, de la UTN, claro. sea de Buenos Aires o no, ¿no? Pero Y aparte hay docentes de la carrera que son docentes en la maestría esta. claro. Y Noelia, con la demolición, ¿qué onda? No entiendo la pregunta. No sé, supongo que preguntará si los ingenieros civiles se especializan en demoliciones. No hay en nuestra carrera ninguna asignatura que se ocupe particularmente de las demoliciones. Sí van a ver algo en tecnología de la construcción, sí van a ver algo en otras materias. Es evidentemente una verdadera especialidad cuando se trata de demoliciones importantes, no de romper un cuartito antes de arrancar una obra, sino cuando se trata de demoliciones de gran magnitud, especialmente cuando se usan explosivos, y eso requiere una formación especial. O sea que una vez que se reciben, pero una formación especial para la cual están especialmente preparados los ingenieros civiles, mucho más que cualquier otra profesión. Pero no se puede salir uno de acá de la carrera de ingeniería civil y ir a comprar dinamita y empezar a hacer explotar cosas, porque no tiene la formación adecuada para ello. Tiene que tener una formación extra, que salvo que uno quiera ser como el de la película esta, Bombita Rodríguez, el de... Relatos salvajes. Claro, el de Relatos Salvajes, que era ingeniero justamente el señor. Claro. Y hay en la Escuela Superior Técnica del Ejército hay una formación sobre eso, y muy posiblemente en algunas carreras de minería, de ingeniería en minas, y algunas carreras por ahí de civil en la zona de Cuyo, donde la explotación minera es más habitual y la construcción donde se requiere voladura de roca es más habitual, puede ser que ahí haya formaciones especiales vinculadas a esto. Pero el que quiere hacer eso y le interesa, desde la carrera de Ingeniería Civil tiene la base mínima indispensable para después hacer una formación especial en eso. Bueno, cerramos por hoy. Vamos a quedarnos con el grupo 3 y con Luciana para terminar. Profe, perdón que interrumpa. Tengo una pregunta administrativa. La semana que viene, ¿hay una evaluación, puede ser? Según el cronograma de la unidad 1. Ah, no sé, no me acuerdo, Julieta. Sí, o sea, la idea principal es que cada tema teórico que terminemos, a la clase siguiente haya una evaluación teórica. Las evaluaciones teóricas, como nos venimos manejando desde el año pasado, y ahora a priori vamos a seguir así, son dentro de los primeros 15 minutos de la clase. O sea, 15, 20 minutos. Nos unimos al Zoom del ingeniero Mascauchán, y a los 5 o 10 minutos se va a habilitar en el campus la evaluación. En el aula virtual.
¿Cómo, Marcelo? No, en el aula virtual, digo. Sí. Va a ser, obviamente, preguntas y respuestas, preguntas cerradas. No van a tener que desarrollar, va a haber multiple choice, verdadero o falso. Así que sí, también la idea de que cada tema que vemos, evaluarlo para que después a ustedes no se les junten todos los temas y haya una sola evaluación al final del cuatrimestre, ¿no? Entonces, poder ir evaluando parcialmente todos estos temas y que sea más sencillo para ustedes el poder acomodarse y organizarse en el estudio. A ver, Así esta que primera, como... perdón, perdón, Julieta. decime, Esta primera, digamos que suena un poco más light, porque tienen que estudiar solamente cerámicos. La siguiente va a ser un poquito más amplia, no vamos a evaluar aglomerantes, cemento, todo separado, sino que vamos a hacerlo un poquito más amplia, vamos a englobar todo lo que hace a morteros y hormigones en una evaluación, o sea que esa va a abarcar varias, va a abarcar aglomerantes, cemento Portland, agregados y aditivos esa evaluación. Va a ser más amplia. que esa es toda la unidad 2, ¿no? O sea, materiales cerámicos es la unidad 1. Todo lo que es morteros, hormigones, agregados, aditivos y aglomerantes es la unidad 2. Entonces, digamos que ahora tienen como un primer entrenamiento, tienen algo bastante más acotado que estudiar, que solo cerámicos, y tienen todas las semanas y todavía no leyeron nada, y le van a hacer, no sé, 3, 4 preguntas sobre eso. El que ya lo aprueba se olvida del tema, y el que no, bueno, tendrá que recuperarlo, pero bueno, es una primera para que ustedes de a poquito se vayan sacando temas de encima. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos y nos quedamos con el grupo 3 y Luciano un ratito. Buen fin de... Un fin de... Chao, buen fin de Profe, semana. buen fin. Chao, Dale, chao, buen fin de fin de- profe.